Mi nombre es Mayra Mariana Gudiño de Santiago y primero mencionaré cuál es el grado de ajuste con las normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas. Primero se puede definir como norma o lineamiento internacional a la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia y que es reconocida por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional. La norma oficial mexicana es el equivalente con las disposiciones que se establecen en el anexo 6, parte 1, capítulo 4, párrafo 4.2 y capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y parte 3, sección 2, capítulo 2, párrafo 2.2, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Estos documentos forman parte de las normas emitidas por ese organismo internacional y que se describen en el artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional. SARPS. No existen normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al momento no existen antecedentes regulatorios publicados en ese sentido. La norma oficial mexicana NOM 8-SCT-3-2002 es la que establece cuáles son los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte aéreo para la obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial. Es necesario puntualizar que para alcanzar la calidad que se considera aceptable, se correlacionan otras normas oficiales. Sanciones. Las violaciones a la presente norma oficial mexicana serán sancionadas en los términos de la Ley de Aviación Civil, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Observancia de esta norma. Los encargados de vigilar el cumplimiento de esta norma oficial mexicana es la Autoridad Aeronáutica. La vigilancia en las empresas. Una organización eficiente, con personal cualificado y equipada con recursos conmensurables con sus objetivos de producción dirigidos y con procedimientos bien diseñados, puede tener de todas maneras un accidente. Mientras que una organización mal administrada y con graves carencias de recursos, con personal dudosamente cualificado, prácticas subnormales y un historial de escapadas por un pelo, puede lograr evitar un accidente sencillamente por pura suerte. Los datos de seguridad operacional de calidad son el alma de la gestión de la seguridad operacional, como sus componentes físicos del contexto operacional o del lugar de trabajo. La mayoría de los peligros son y deberían ser detectables mediante auditorías. A continuación procederemos con el tema de auditorías aeronáuticas. 1.5 Definiciones y terminología de auditoría. Los términos y expresiones que se emplean en este manual tienen los sentidos indicados a continuación. Esas definiciones constituyen un complemento a las que figuran en la norma ISO 19011 y pueden haber sido objeto de ampliación para fines de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional. Actividades de auditoría son aquellas actividades y procedimientos por los que se obtiene información para verificar si el Estado sujeto a auditoría se conforma o se adhiere a las normas y métodos recomendados, SARPs, procedimientos y buenas prácticas de seguridad operacional de la aviación aplicables. Entre tales actividades puede incluirse, entre otras, entrevistas, observaciones e inspecciones y la revisión de ficheros y documentos. Actividades de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional. Son actividades relacionadas con la auditoría que comienzan con la reunión de apertura con las autoridades del Estado y concluyen con una reunión de cierre, incluido el suministro del proyecto de resultados y recomendaciones. Actividades posteriores a la auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional. Estas actividades están relacionadas con la auditoría que comienzan después de que el equipo de auditoría presente información al Estado y concluyen al publicarse el informe final de auditoría. Actividades previas a la auditoría de la vigilancia de seguridad operacional.
Son actividades relacionadas con la auditoría, que comienzan cuando la OASI envía la carta inicial en la que informa al Estado acerca de la auditoría prevista, y concluyen con la sesión de información preparatoria de la auditoría para los miembros del equipo. Adecuado, se satisfacen los requisitos mínimos, satisfactorio, aceptable, suficiente. Administrador de auditorías. Es el miembro del personal de la SOA designado por el jefe de la sección de auditoría de la Vigilancia de Seguridad Operacional para que se encargue de administrar una auditoría en particular o una serie de auditorías. Ámbito: esferas del sistema aeronáutico del Estado sometidas a auditoría. La palabra norma suele utilizarse en dos sentidos, amplio y estricto. En el sentido amplio, lato sensu, se refiere a que se aplica a toda regla de comportamiento, ya sea obligatoria o no. En el sentido estricto, sensu, se refiere a la que impone deberes y confiere derechos. Algunas definiciones y acrónimos que es necesario conocer. La DGAC nombrará a un miembro del equipo de certificación como líder del equipo de certificación, LS. Él será el representante oficial en la Dirección General de Aeronáutica Civil durante todo el proceso de certificación. Accesorio: se define como instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato o componente, incluyendo equipo de comunicaciones que se usa como auxiliar en la operación o control de una aeronave y que no es parte del diseño básico de una estructura, motor o hélice. Acuerdo de intercambio de aeronaves, contrato o convenio por el que un concesionario o permisionario del Servicio Público de Transporte Aéreo o permisionario del Servicio de Transporte Aéreo Privado Comercial puede operar o dejar de operar una aeronave de otro concesionario o permisionario del Servicio Público de Transporte Aéreo o permisionario del Servicio de Transporte Aéreo Privado Comercial, de conformidad con lo pactado en dicho contrato o convenio. AD es el acrónimo de Directiva de Aeronavegabilidad. Aeronave: se define como cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo. Aeronave alterada materialmente: es aquella aeronave cuyos motores instalados son diferentes a aquellos con los que fue certificada, o bien a dicha aeronave o a sus componentes se les han efectuado alteraciones que afectan sus características de vuelo. Aeronave de ala fija: aeronave más pesada que el aire, propulsada mecánicamente, que debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones. Aeronave de ala rotativa: aeronave más pesada que el aire, que se mantiene en vuelo por la reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por un motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales. Alteración o modificación mayor: alteración no indicada en las especificaciones del certificado de tipo de una aeronave, planeador, motor, hélice, componente o accesorio, que puede afectar significativamente su peso, equilibrio, resistencia estructural, rendimiento, funcionamiento de la planta motopropulsora, características de vuelo u otras cualidades que afecten su aeronavegabilidad. Aquella que no se efectúa de acuerdo con prácticas recomendadas o que no puede realizarse mediante operaciones básicas. Alteración, modificación menor: es aquella alteración o modificación que no sea mayor. AOC es el acrónimo para Certificado de Explotador de Servicios Aéreos. Arrendamiento húmedo de aeronaves: es el acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador concede el uso o goce temporal de una aeronave, incluyendo las tripulaciones de vuelo y de sobrecargos de la misma, al arrendatario mismo que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Arrendamiento seco de aeronaves: acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador concede el uso o goce temporal de una aeronave al arrendatario, mismo que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Este arrendamiento no incluye a las tripulaciones de vuelo y de sobrecargos de la aeronave. Base de operaciones principal: se refiere al aeródromo en donde el concesionario o permisionario de transporte aéreo tiene sus instalaciones principales, para prestar el servicio permisionado o concesionado. Cabina de la tripulación de vuelo: área donde los miembros de la tripulación de vuelo desarrollan sus funciones esenciales para la operación de la aeronave.
durante el tiempo de vuelo. Componente: es cualquier parte contenida en sí misma, combinación de partes, subensambles o unidades, las cuales realizan una función en específico, necesaria para la operación de un sistema. Concesionario de transporte aéreo: es la sociedad mercantil constituida conforme las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de estos. Está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. Control de operaciones, control operacional. La autoridad ejercida por el concesionario o permisionario del transporte aéreo respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo, en interés de la seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia de vuelo. Directiva de aeronavegabilidad. Es el documento de cumplimiento obligatorio expedido por la autoridad aeronáutica, agencia de gobierno u organismo acreditado responsable de la certificación de aeronaves, motores, hélices y componentes que han presentado condiciones inseguras, mismas que pueden existir o desarrollarse en otros productos del mismo tipo y diseño. En dicho documento se prescriben inspecciones, condiciones y limitaciones bajo las cuales las aeronaves, motores, hélices y componentes referidos pueden continuar operándose.